Fónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración. Me dio mucho gusto saludarla en uno de estos foros del padre Alejandro Solalinde, en donde se busca crear los ejes de la política migratoria para el próximo gobierno, las propuestas de la sociedad civil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas de migración. Qué gustazo darle un abrazo personalmente, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues aquí escuchándote ya desde la mañanita para estar al día con lo que están comentando desde allá. Y sí, un gustazo habernos visto en persona, sobre todo en un foro que pues está avanzando, y eso es también una buena noticia para quien nos esté escuchando hoy. Claro que sí. Oiga, doctora, antes de entrarle al tema de migración y de estos foros, si usted ha estado súper involucrada en estas reuniones, dígame, porque a mí en lo particular me huele mal que se convierta esto de las actitudes austeras y las acciones de austeridad, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que se preste para el circo. Ayer mostrábamos a Ricardo Monreal dejando la Suburban y llegando en bicicleta. Hoy mostramos a Martí Batres con su topper llevando lonche. Hoy estoy anunciando la lista de las cosas que se están mochando entre septiembre y diciembre en la Cámara de Diputados. Yo siempre he dicho que estoy a favor, obviamente, de estas acciones de austeridad, pero ¿no se está prestando ya para el circo? Ay, pues mira, francamente eso es para la foto y eso es una payasada, si me permites que lo diga así, porque pasó ya desde el sexenio pasado que incluso una diputada llegó en bicicleta con todo el casco mal puesto porque en su vida se había subido en una bicicleta. Entonces es una forma de querer pretender decirnos algo que de hecho lo están haciendo. Si efectivamente se empiezan a quitar ciertos gastos que no tienen razón de ser, pues es lo correcto, así debe de ser. Si tú quieres un carro de lujo, o te lo compras o no lo tienes, ¿no? O sea, si tienes el recurso, pero no es correcto lo que han hecho hasta ahora la clase política mexicana, y en ese sentido coincidimos, estamos de acuerdo. Esta otra parte, francamente, de presumir, de hacerse ver, de hacerse notar, bueno, la verdad va a durar poco, porque a nadie le digo, ya a lo mejor es nota hoy, pero no va a ser nota a la tercera vez que se haga, porque ninguno anda presumiendo cuando se baja del Metrobús, ¿no? Eso me gustaría verlo, que los senadores en esta Ciudad de México, que tienen en la puerta, Vicente, el Metrobús, que es muy bueno, claro que cuando va lleno va apretado, y claro que cuando no pasa empiezan a ponerse complicado el asunto, pues obviamente si ellos lo usan, las cosas van a mejorar mucho, porque pues van a poder tener presión y tienen capacidad de incidencia que pues no tiene un mortal, un peatón normal, ¿no? Entonces yo creo que eso es una forma de farolear, y que, bueno, pues dale chance para la foto. Todavía no son gobierno en el sentido estricto de todo lo que implica ya la toma del poder. Entonces, bueno, se les va a acabar esa narrativa muy pronto. Claro que sí. Oiga, doctora, también hay que decirlo que son muy bravos los de la audiencia de Sin Censura. Me dice alguien por ahí, ¿por qué circo? Si no lo hacen, no lo vas a creer, Vicente. Por ahí me escribe otro, perdón, doctora, así escribe la gente de Sin Censura, ningún puto chile te embona. A ustedes no les parece ni frío ni caliente. Ahora que está ahorrando el Senado y los diputados, ahora están criticando también. Entonces, ¿qué les pasa? No, es que no estamos criticando necesariamente las acciones anunciadas de austeridad. Lo que criticamos es que se llame a los medios para ver llegar a Monreal en bicicleta, o que se llame a los medios, o que se circule en redes sociales esto del ya conocido como reto topper de Martí Batres, y así estaremos criticando cualquier actitud circense de cualquier político, de cualquier fracción o de cualquier partido, ¿no? Así es, y yo digo, otra vez, o sea, está bien, hombre, y si quieren pasar a Martí Batres, pues se va a acabar como nota periodística la tercera vez que lleve su lunch. Si ya uno se pone más crítico, ya no le voy a echar más para que no se enojen, pero a ver, ¿quién le hizo el lunch al señor? ¿Quién en la mañanita se levantó temprano y seguramente a sus hijos también les hizo de comer? O sea, ¿me entiendes? Ahí entraríamos en el asunto de quién hace atrás del hombre o de la mujer que se va en ese momento a trabajar todo un trabajo pesado que está digamos, que le permite estar con este tipo de cosas, de llevar su lonchecito bien hecho, bien saludable seguramente, y yo lo celebro. Yo estoy súper a favor, pero sobre todo de las cosas que son estructurales, Vicente, y es que se empiece a dar cuenta de la cantidad de desvíos
pero que eso tenga consecuencias, que eso no quede en el aire y que en próximos meses, y estoy segura de que esto puede pasar, se empiecen a girar órdenes de revisión y en su momento de consignación a los que en este momento son funcionarios que no tienen fuero, los funcionarios no tienen fuero, digo, esto que además también esperemos que se acabe, en el sentido de que los desvíos que se anuncian, que se han dado de manera hormiga y de manera así estructural del uso de las instituciones, es algo absolutamente indebido, que se ha abusado, es robo a mano armada, pero con cuello blanco. Entonces, me parece que ahí es donde hay que, digamos, está bien la foto del otro, del lunch, de que si ya no va a haber edecanes, o que esa figura va a cambiar, todo eso está bien, y yo creo que es como un descanso, un alivio para la ciudadanía, como que le empiecen a bajar a eso, me parece. Pero el punto central, no quiero que nos desviemos de esto que es más simbólico y pesado realmente, y es el robo a nivel, digamos, estructural que ha sido la corrupción en México. Vamos a hablar de otro circo. Doctora, si le parece, estamos en vivo y en directo platicando con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios, investigadora del Instituto Mora allá en México, como todos los martes, y les pido que le den share a esta transmisión de Facebook Live para que más personas se informen con nosotros, que compartan y que se suscriban a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, que bajen, que descarguen nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone, y que se conviertan en benefactores de Sin Censura para que nosotros sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, sin necesidad de andar metiendo mano en el chayote con el que están tan embarrados muchos. Pero bueno, doctora, otro circo. Se ha convertido en algo de risa la PGR en México. El sistema de justicia, disque de justicia o de injusticia para muchos en México. Un juez federal ordena que el exsecretario general adjunto del PRI a nivel nacional, Alejandro Gutiérrez, sea liberado para que siga desde su casa el proceso por corrupción. Este señor acusado de desvío de 250 millones de pesos para campañas del PRI, haciendo triangulación del gobierno priista de César Duarte, hoy prófugo de la justicia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray, cuando el capo de capos, Manlio Fabio Beltrones, era dirigente nacional del PRI. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo va a terminar el sexenio Enrique Peña Nieto? Vamos de personaje en personaje, doctora. No, Vicente, es indignante y si quieres, de alguna manera son las últimas patadas de ahogado, esperemos, y eso es lo que esperamos realmente, en que se han cubierto, en que han tenido un móvil del crimen electoral y de corrupción totalmente bien armado, y obviamente el compromiso entre ese grupo que ha ejercido esta corrupción tan aplastante en nuestro país, es que se van a cubrir hasta el último minuto, digamos, dando algunas opciones y algunas pantallas así a nivel de que la ciudadanía le baje un poquito a la presión o lo que tú quieras, pero esto es como aguas con Duarte, también, con los dos Duartes, porque son casos donde lo que estamos viendo es cómo la justicia al final está hecha a modo y se utiliza muy mal presentados los expedientes, se les ha caído a la PGR todo, hay una serie de cuestiones que son contradictorias con lo que en un momento presentaron y que ahora se están se desdicen de su propia palabra. Bueno, el caso aplastante que fue el de Bester Gordillo, que es obvio y que se dejó en un momento oportuno para el propio sistema para que justamente se pudiera cerrar ese círculo de impunidad. Ojo, si fuéramos al extremo, este tipo de gente podrían incluso por difamación y por mal uso de su imagen y todas estas cosas, decir que si los han dejado libres, pues podrían también culpar a quienes ahora sean la nueva autoridad como responsables de digamos, lo que les ocurrió. Entonces estamos en una situación en la que nos dejan un tiradero, pero además de eso, ojalá que la mayoría de la gente en este país, sobre todo en un cierto tipo de crímenes, vamos a decir, pudiera estar desde su casa llevando sus juicios. Oye, ¿cuándo has visto eso? Tenemos una cantidad de gente justamente en las cárceles por cuestiones en muchas ocasiones injustas, pero ahí metidos porque no tienen todo este aval de un sistema tan corrupto. Oiga, doctora, y si me permite esta mañana, me duele mucho lo que voy a decir, pero le voy a llamar a México el país de la simulación, del circo, del morbo, de lo superfluo.
tenemos a personajes que se quejan de Andrés Manuel López Obrador, que llamó corazoncitos, que no estoy muy de acuerdo que digamos con las formas de Andrés Manuel, pero llamó corazoncitos a dos reporteras para zafarse de la pregunta sobre los verdes y el acuerdo en el Senado y los chapulines y total. Lo más indignante fue que Andrés Manuel no quiso responder los cuestionamientos de las reporteras, pero esos personajes que se quejan de un presidente electo que llama corazoncitos a dos reporteras, tal vez no dicen nada o poco dicen de estas fosas clandestinas en Veracruz. Estoy leyendo que hasta ropa de bebé se han encontrado en estas fosas clandestinas, en los que familiares de desaparecidos están tratando de identificar hasta mamelucos y trajecitos. Vaya tragedia la que representa estas fosas clandestinas en Veracruz, doctora. Tú tocas un caso que yo creo que es lo que ha movido este país en muchos sentidos, porque aunque uno no, como lo decías con el tema de las Torres Gemelas en Washington, en Nueva York, hace ya cuántos años, Vicente. 17. Es realmente impresionante que hasta que no toca el corazón realmente de la ciudadanía, y es algo que se comparte, no se empieza a entender el nivel de la tragedia. Ha sido una cuestión de estas personas, estos familiares, de recorrer todas las instancias de justicia sin encontrar ni siquiera respuesta. Y justamente, todo esto explica el cambio político que se está viviendo en el país. Explica, pues, la falta de atención, de cuidado, de respeto y sobre todo de protección, que es la obligación principal del Estado, la protección de la vida, propiedad y trayectoria, digamos, que elige cada persona en una sociedad democrática. Entonces, pues realmente esas son imágenes de terror. Y como tú decías, a mí me gusta esto que dices de simulación por algo, porque yo también le quiero jalar a otro tema. Acuérdate del día de esa votación respecto a el permiso que se le dio al ahora gobernador de nuevo de Chiapas, Velasco. Fíjate que ahí en esa votación, Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional y esa bancada, criticaron muchísimo al final la decisión y tendrían razón y yo estaría de acuerdo, pero el punto interesante es que ellos decidieron abstenerse, no votaron en contra, se abstuvieron. Y a mí me parece que en eso de la simulación, eso de abstenerse, sobre todo en temas tan contundentes, es no solo simulación, sino hipocresía. Porque si van a estar en contra y después van a ser críticos y tendrán razón, bueno, pues que abiertamente hubieran votado en contra de esa licencia que se le dio al ahora gobernador de nuevo. No, lo que hicieron era abstenerse y después criticar. Entonces, vamos echando ya también ojo a cómo van votando esta gente, Vicente, ya no nada más de una manera, digamos, en lo general, porque nos va a dar muchas pistas de cómo después pueden opinar, sin tener tampoco, digamos, la mano realmente limpia como para poder estar diciendo lo que están diciendo. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo estar revisando eso de la manera como fueron votando y que este tipo de personajes tan críticos del sistema, porque lo van a hacer, el PAN está llamado a hacer el partido de oposición a la bancada de Morena. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque, entre otras cosas, aunque la distancia haya sido tan abrumadora en términos de votos, aún así son los que siguen en más cercanos, el PRI quedó mucho más empequeñecido. Y el otro punto es porque al final de cuentas lograron juntar una serie de personajes que, bueno, por sí mismos a lo mejor tienen alguna representación. Ahí hemos visto en la Cámara a Josefina Vázquez, elegantísima, eso sí, no vayan a decir que perdió algún recurso en estos tiempos en que pues no trabajó, Vicente, pero sí muy bien, que puede ir muy elegante ella vestida y, claro, charoleando, ¿no? Como decimos por acá, en el tema de ser ahora senadores y poder presumir con eso, nada más que se les va a acabar un poquito, bueno, los privilegios, pero que son los mínimos, ¿no? Esto que decíamos de que si el seguro médico y esas cosas, pues para ellos son bicoca. Pero no dejar también esa parte, Vicente, porque al final de cuentas nos va a dar muchas pistas sobre cómo se están comportando y también qué tanto pueden ser o no críticos a lo que esté ocurriendo en nuestro país. No se vaya a asustar por lo que voy a decir, pero que lo de impolutos honorables se los crea su abuela, empezando por Josefina Vázquez Mota, que sigue sin darnos claridad sobre los millones que le dio el gobierno de Peña Nieto para disque ayudar a los paisanos. No nos quieran ver la cara de mensos, de pendejos, porque no lo somos. Y nosotros seguiremos insistiendo hasta que un día
de esos, Josefina Vázquez Mota se siente con periodistas como nosotros, a quienes nos prometió claridad, transparencia y no nos cumplió sobre la Fundación Juntos Podemos. Y ya que estamos hablando de estas cosas que dan asco, doctora, déjeme también comentar de un caso verdaderamente triste, porque pareciera que se inspiraron en uno de los personajes más nefastos del gobierno de Felipe Calderón. Me refiero a Genaro García Luna. Ya circuló información que la Policía Federal hizo un videomontaje del rescate de una niña en San Luis Potosí, la niña Mía Fernanda, que se perdió desde el 20 de agosto pasado. Fue encontrada, ya le voy a mostrar más adelante a usted que nos está siguiendo en Sin Censura las imágenes. No se vaya porque nos va a dar coraje a ambos, nos vamos a echar a perder el desayuno con estas imágenes. Fue encontrada por una familia, pero la Policía Federal, cuando les entregaron la niña, crearon este fotomontaje presuntamente de cómo la encontraron, y total que tiene que salir el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, a revelar que pues esto fue puro cuento. Qué cochinadas en nuestro México lindo y jodido, doctora. Innecesario, Vicente, innecesario, porque al final de cuentas, sobre todo cuando la autoridad, vamos a suponer que está dando seguimiento a un caso, bueno, tuviera alguna respuesta e incluso una respuesta negativa. Entonces, la verdad es innecesario, no se entiende, y sobre todo porque cae en hueco, porque ya nadie se las cree, y lo único que provocan es mucho más furia, y en este tiempo de redes sociales, el que no se entera y lo puede difundir mucho más rápido de lo que los propios medios ya tradicionales lo hacen, pues realmente es que han perdido la brújula. Pero también otra vez, esto es parte de lo que explica por qué perdió de la manera que perdió digamos, el grupo en el poder, y sobre todo si insisten en jugar a lo que, como tú bien dices, producciones del pasado, ¿no? Un sentido de hacer de la policía una parte heroica y no sé qué tanto que se hizo en el sexenio de Calderón Hinojosa. Y a mí me parece que pues es muy lamentable, el caso en sí mismo es tristísimo, es totalmente lamentable, en un estado que además por mucho tiempo fue muy pacífico, muy digamos entrañable, ¿no? San Luis Potosí, y eso pues obviamente es echarle más leña al fuego a lo tonto. Y tienes toda la razón, yo creo que por ahí hay que estar muy atentos también a este tipo de cosas que van a pasar en los estados, porque ahí es donde también se construye mucho de lo que al final de cuentas van a ser pues lo que tiene que ser, ¿no? Las autonomías reales. Y bueno, con esto que puedo decirte es simplemente replicar las peores prácticas que se pueden dar en lo que pretendería ser la justicia mexicana. Y la injusticia mexicana, permítanme nuevamente llamarlo así, la PGR sigue sin pedir la extradición de Karime Macías, la ex primera dama de Veracruz, la esposa de Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz, y sigue a sus anchas disfrutando de Londres. Ha sido captada, de acuerdo a varios medios, ya circulan esta fotografía, doctora Leticia Calderón Chelius, de esta mujer viajando. No sé si le entró al tema de la austeridad, pero andaba en metro en Londres, leyéndose una edición, la más reciente de la revista New Yorker. Y esto precisamente es la cereza de este pastel del gobierno priista que pues ha acariciado con la impunidad a estos personajes. No, Vicente, digo, ya no, ahora sí me hiciste enojar, porque es verdad, vi la foto y dije, bueno, es que no es, el problema es que hay que entender que hay un pacto de impunidad. Duarte está ahí encerradito y seguramente en condiciones muy buenas, mientras que hace tiempo, como lo hizo en su momento el Bester, ¿no? O sea, haciendo tiempo esperando o en el hospital o en su domicilio o en cárceles de lujo, como se ha destapado también en muchas otras historias de otros temas. Entonces, la verdad, seríamos ingenuos nosotros si creyéramos que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora realmente busca justicia y no un pacto de impunidad en que dicen, te metes un tiempo porque no aguanto ya la presión política, la presión social, nos metemos un ratito a alguna cárcel de lujo al señor Duarte, su familia, todos, y ojo, los suegros de Duarte están demandando
que se les permita ya el uso de sus cuentas bancarias de manera libre y de todas sus propiedades que no tienen justificación en términos de sus propios ingresos. O sea, ahí ya habría un expediente gigantesco para entender cómo se puede dar la riqueza inexplicable en un país como el nuestro. Entonces, no solo van impunes, sino que al final hasta van a pedir que les pidan perdón. O sea, el colmo del colmo será que después esta mujer a lo mejor se va a pasear como con esa cara fresca que pueden tener y te digo, incluso casi me deberían de pedir perdón. No creo que va a pasar porque sí fue un golpe muy fuerte el hecho de que este país haya apostado por un cambio político contundente, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto y cómo se le pueden imputar cargos a ella? ¿Qué tanto llega a ese alcance? Bueno, yo creo que una procuración de justicia realmente autónoma tendría que verlo y en su caso deslindarlo, pero seguramente, y no seamos inocentes, cubrieron perfectamente todos esos flancos para que la señora pudiera ostentar incluso su riqueza yéndose a una de las ciudades más caras del planeta y seguramente viviendo con un muy buen nivel de vida y a costillas nuestras, obviamente, pero el detalle aquí es que seguramente eso está cubiertísimo, Vicente. Oiga, doctora, pero lo que encabrona con razón a muchos, sobre todo veracruzanos, es que aparezca esta fotografía de Karime Macías, la ex primera dama de Veracruz, con sus lentes muy peinadita, cruzada de piernas, muy tranquila, mientras en Veracruz están descubriendo fosas masivas, fosas clandestinas, y dice uno, cabrón, ¿con qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas en nuestro México lindo y jodido? Y herido? ¿Cómo puede una persona apapachada por el poder seguir como si nada por el mundo y esta gente llorando y buscando con todo el dolor a sus desaparecidos? Pero en fin, a ver, déjeme cambiar de tema. Para comentar, hoy se cumplen 17 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, cuando todo cambió, doctora, y también cambiaron los temas de migración. El tema migratorio se transformó, se convirtió en carne de cañón, políticamente hablando, para los políticos nacionalistas como Donald Trump y como muchos republicanos, y desde el 11 de septiembre del 2001 para acá, creo que lo de la reforma migratoria cada vez está más lejos para los migrantes en Estados Unidos. Pues es contundente el cambio que se dio. Bueno, tú recordarás que lo decías hace rato, los mismos periodistas no sabían ni para dónde voltear, y justamente yo creo que en el tema migratorio así nos va pasando cada tanto, porque no hay presidente y Donald Trump simplemente es la cereza de ese pastel, pero lo que ocurre es que todos los presidentes fueron, digamos, volviendo mucho más severo el criterio de vincular migración con seguridad, en ese malentendido que tiene que ver con asociarlo a terrorismo, que es lo peor que le ha ocurrido al tema migratorio, y efectivamente eso hace mucho más difícil un arreglo justo y correcto a un tema que tiene que ver más con mercado laboral. Y al final de cuentas, la claridad de eso está en que la mano de obra extranjera en Estados Unidos, predominantemente mexicana, pues ha generado la riqueza de ese país, ha contribuido enormemente a la riqueza de ese país. Entonces, es esa hipocresía que se ha manejado desde siempre, pero que el tema de las Torres Gemelas, ese momento tan fuerte que vivió, pues en general la humanidad, porque no puede decirse que solo Estados Unidos, aún con el dramatismo que obviamente implicó esos días tan difíciles que se vivieron en torno, y después la respuesta tremenda de parte de Estados Unidos en que mintió sobre quienes suponían que los habían, atacado directamente. Entonces, ahí lo que tenemos es cómo se fueron cerrando ya esas válvulas para controlar de una manera distinta el flujo migratorio, y efectivamente yo creo que ahora con este presidente y esta retórica, no solo el presidente, sino del grupo en el poder hoy, pues se vuelve más difícil de pensar en ni siquiera quién menciona una amnistía en este momento, si lo que se menciona es por lo menos que no avance en cerrar los pequeños puntos en los que ya se había logrado cierta tranquilidad, como recordarán todos, bueno, TACA, incluso en su momento DAPA, ¿no? Entonces, es un momento muy difícil, y solamente te lo digo, Vicente, lo que puede cambiar un poco
va a ser qué narrativa tiene el gobierno mexicano que entra respecto al tema migratorio, que no siga la misma lógica, porque México se ha alineado a ese discurso, que aunque en la parte que nos toca. Precisamente por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes desde la sociedad civil, desde expertos en el tema como usted, doctora, con el apoyo del padre Alejandro Solalinde, lo que están haciendo otras organizaciones desde Estados Unidos, que al final todo abona, todo vale, todo aporta. Por eso es tan importante que sigamos construyendo y en su momento, como le diría el padre Solalinde en una entrevista exclusiva que me dio, presionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que incluya estas propuestas en la creación de la política migratoria del nuevo gobierno. Sí, mira, la verdad es que lo que se espera y por lo que hay que presionar, Vicente, es por un cambio rotundo en la narrativa y en la gestión de la migración que se ha tenido en nuestro país, porque lo que ha hecho los gobiernos mexicanos ha sido alinearse a esa lógica que construyó Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, sí, estamos totalmente entrelazados, y ahí el problema es cómo se va a poder construir esta narrativa sin que tenga, digamos, costos políticos tan fuertes para el país, pero también al mismo tiempo teniendo la valentía de enfrentarlo. Doctora, ya para cerrar, ¿qué piensa del relajo que se carga Morena con sus aliados? En el Partido del Trabajo no están muy contentos porque Morena decidió negociar con el Verde, a pesar de que el Partido del Trabajo pues tiene los números para poderle dar la mayoría absoluta a Morena, y decide negociar con el Verde. Y ahora Jacob Polensky, en un desafortunado comentario, llama españolete de forma denigrante a uno de los asesores principales de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador electo de Morelos, y se agarraron del chongo. Ya Cuauhtémoc Blanco hasta declaró otra, creo, desafortunada declaración: no digan que gané por Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que Morena no ha entendido cómo incluso negociar o llevar ya con la victoria encima esta relación con sus aliados. Mira, los dos casos son lamentables, son impresentables, porque para mí, incluso en este escenario tan tremendo de cómo se mueven los partidos políticos en nuestro país, el Verde es el peor de todos, es, digamos, el usurero, el que se vende al mejor postor de todos los partidos. Y la prostituta de los partidos. ¿Perdón? La prostituta de los partidos, perdón, yo soy más grosero que usted. Bueno, no lo quise yo decir para no subirle tanto el tono, pero efectivamente yo siempre, lo que me sorprende es que haya gente, digamos, inocente, que sí, no, porque hay mucho voto comprado, lo que tú quieras, pero gente que de buena fe les dé su voto. Eso es lo que me sorprende más que la existencia misma del Partido Verde. Que haya sobrevivido en este momento, a mí me impresiona. La verdad era como para que se hubiera ido junto con muchos otros, pero bueno, ahí está. Y en ese sentido, bueno, esta alianza que se hace, innecesaria por la cantidad de votos que tuvo en su momento ya Morena, por la legitimidad con la que llega, bueno, eso es de un nivel de política ya mucho más local, más primitiva, que la verdad da hasta miedo cómo se manejan esas cosas, porque qué necesidad de concederle a un grupo tan detestable. Eso lo digo por el Partido Verde. Y la otra de Cuauhtémoc Blanco, mira, yo el otro día fui a la Embajada de Brasil a propósito de la independencia de ese país el viernes pasado, y ahí estaba Cuauhtémoc Blanco. Lo que te va a sorprender, ya vas a ver, te va a dar hasta risa. Había funcionarios de Relaciones Exteriores de México, que fueron también a las celebraciones, y lo que querían era tomarse la foto con Cuauhtémoc. No, doctora. Te lo digo. Y bueno, nos daba risa. Y te lo digo ¿por qué? Porque al final de cuentas, él tiene razón en un detalle, que obviamente no tiene idea en términos de política, de la sofisticación que tiene eso, aunque parezca burda. Digo, aquí nadie puede ser ingenuo a pensar que se gana así también tan facilito y por la pura imagen de alguien. Digo, cómo se construyen estas alianzas y estos imaginarios simbólicos a lo largo de tanto tiempo, pero él tiene un punto a su favor, y es el hecho de que su figura jala y crea cierta, visibilidad, polémica, lo que tú me digas. Entonces él lo está usando,
pero eso le va a quedar corto, eso no le va a alcanzar para jugar en una política cuando ya entran jugadores mucho más profesionales, pues como obviamente ya son los que están a punto de tomar el poder en nuestro país, ¿no? Entonces, eso puede tener un costo muy alto para él, pero desafortunadamente aquí el punto es que Morelos está hecho un asco, ese estado realmente tiene serios problemas, entonces estas disputas no ayudan, tendrían que estar realmente ahí sí que alineados, porque al final Morelos además es frontera de la Ciudad de México y lo mejor sería que lo que se pueda dar en términos de cambio pues se expanda lo más posible y eso construya también como puentes de mucho más seguridad territorialmente hablando, por ejemplo. Entonces, me parece una disputa pueril, inútil, que tienen que pararla, que espero yo ver que eso se construya más a nivel de una política más sofisticada, pero está fuera de lugar en los comentarios de ambos, te lo diría yo, pero sí te adelanto que yo creo que él juega y cree que su figura como futbolista, porque sí jala, le va a dar para jugar en grandes ligas, y yo creo que no. Muy bien, doctora, pues le agradezco como siempre lo sabroso de esta plática sin censura, le mando un abrazote y espero verla muy pronto, ya sea acá o allá, pero que nos veamos pronto para el café. No, pues sí, porque quedó eso pendiente, pero si no, también me decían por allá de algunas otras cosas que van a ir saliendo en el camino, y sí nos mantenemos atentos con los avances que se den en su momento en los foros sobre migración, y bueno, tú pues, que tienes ahí, digamos, la mano abierta para saludar al padre Solalinde, pues también que nos siga informando del liderazgo que está teniendo en este proceso, que está ayudando mucho, Vicente, porque no hay ninguna figura en México en el tema migratorio que pudiera convocar al nivel que él convoca. Y yo creo que eso es muy saludable para todos, porque digo, algunos estamos a favor de unas cosas, otros de otras, pero una figura como el padre Solalinde logra atraer, logra sentarnos, y eso es lo que necesita este país. Así es, doctora, le mando un abrazote. Un abrazote hasta allá, Vicente, y a todos un saludo. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora, precisamente hablando con nosotros sin censura. Qué sabroso se platica con la doctora Leticia